hoy en día muchas empresas procesadoras, también supermercados, ya están exigiendo los análisis. Todo lo que se compra en la tienda de la esquina no está analizado aún, pero creo que vamos a llegar a un punto que también los abastos empiezan a analizar, también que los supermercados hacen sus propios análisis, porque un productor no va a hacer análisis a no ser que su cliente lo exige. Entonces es importante que las exigencias vienen del fin de la cadena, los procesadores, los supermercados. Querida comunidad, un nuevo episodio de Agroventure Podcast. ¿Ustedes se han preguntado por qué y para qué sirven los laboratorios de análisis vegetal? Pues en este episodio tenemos a Jeff Lombarder. Él es el director para Colombia de Primoris, una de las firmas más importantes sobre análisis de suelos, de microbiológicos y especialmente centrado en residuos. Tenemos que entender que la producción de alimentos tiene que tener el cumplimiento de ciertas reglas y esas reglas se centran en los límites máximos de residualidad, para lo cual Primoris te puede ayudar. Quédate hasta el final de este episodio y te enterarás qué significa y cómo participa un laboratorio especializado en el mundo agropecuario. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Agroventure Podcast. Estoy con Jeff, un agroapasionado que hoy le doy la bienvenida a este espacio digital en el cual pretendemos desarrollar la ruralidad en Latinoamérica. Somos bastante ambiciosos, creemos que la agricultura es un tema de región y hoy queremos hablar un poco sobre lo que significa ser un productor estructurado con cara a cumplimiento de estándares internacionales. Entonces me gustaría primero, Jeff, que nos cuentes quién eres tú, de dónde vienes, cuéntanos un poco tu historia y después entramos a la materia de las preguntas de tu empresa. Ok, muchas gracias Miller por la invitación. Yo soy de hecho de Bélgica, de Amberes, y en 2014 yo estaba aquí de vacaciones y conocí a mi esposa y me gustaba mucho la cultura, naturaleza de Colombia. Y eso fue la decisión para buscar un trabajo en Colombia. Y encontré Primoris, que es un laboratorio belga especializado en análisis de alta calidad de residuos de plaguicidas y contaminantes. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que decir a la comunidad es que llegar a Colombia y digamos que hacer un vínculo con la cultura debe ser todo un reto. La pregunta, y me voy a meter en preguntas personales por este momento, es ¿cómo fue ese proceso de llegar a Colombia desde Bélgica, generar el entendimiento de la cultura, entender el potencial de biodiversidad? ¿Cómo fue ese choque en tu persona y qué le puedes decir a otras personas que no son de Colombia, que pueden encontrar en Colombia? Aparte de esposa, ¿eh? Ok. Sí, para mí no fue tanto un choque porque me gusta más la cultura Latinoamérica de Europa. La gente son mucho más abierto. Algunas cosas son de pronto diferentes en manera de trabajar. Y los europeos son más directos, entonces al principio de pronto la gente pensaba que soy un poco demasiado directo, pero ya aprendí cómo moverme en la cultura colombiana. Bueno, la seguridad es diferente, pero uno toma los buenos y las malas cosas y al final... sí, estoy muy feliz aquí en Colombia. No quiero volver a ver. Ya no quieren volver a... No. Muy bien, eso es una buena noticia. Ojo, colombianos, muchos que están pensando en irse del país a buscar otras alternativas, hay personas de otras partes del mundo que están viendo en Colombia ese potencial para poder desarrollar planes de vida y para poder impulsar su familia, sus propósitos. Así que Colombia y Latinoamérica en general tiene mucho por ofertar. Ahora, ¿cómo podemos realmente dimensionar ese potencial? Y entonces voy a centrarme un poco en los mercados. Ustedes están presentes, ¿cómo funciona Primoris? Cuéntanos un poco la historia de la empresa, los servicios que ofertan y vamos a ir iterando en conversaciones centradas en el comercio mundial de frutas y verduras y cómo el papel de Primoris puede jugar un papel determinante a la hora de saber cómo llegar a diferentes mercados. Ok, sí, creo que tienes razón. Colombia tiene mucho potencial, solo ha usado una fracción de su potencial en agricultura y
Uno de los mercados más importantes para exportadores es la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene una de las legislaciones más estrictas en el mundo sobre el tema de residuos de plaguicidas. Y la idea de la legislación europea es estimular las buenas prácticas agrícolas. Y para entrar en la Unión Europea, para muchos exportadores es un requisito de hacer un análisis. Normalmente nos mandan un paquete de frutas. En el laboratorio en Cota hacemos un barrido de más que 600 plaguicidas y reportamos los positivos y comparamos los resultados con los LMR para ver si el producto es apto para exportación. Ok. Y en ese ejercicio me gustaría que le cuentes a la audiencia cuáles son los principales, digamos, factores de riesgo que tenemos desde la oferta de frutas y verduras de Latinoamérica hacia los mercados internacionales. Un comprador y una legislación, ¿qué es lo principal que ve? Y cuando hablamos de límites máximos de residualidad, ¿a qué nos estamos haciendo alusión? Porque hay mucha parte de la audiencia que tiene el concepto claro, pero mucha no. Entonces me gustaría que le expliquemos qué es un LMR, qué es un límite máximo de residualidad y cómo este se podría convertir en una barrera de entrada dependiendo de tu plan de manejo agronómico en diferentes cultivos. Ok. El LMR es la cantidad máxima que se tolera legalmente de un ingrediente activo. Y los LMR en la Unión Europea están basados en el seguimiento de las buenas prácticas agrícolas. Si un productor aplica solo el mínimo que es necesario y nada más y va a respetar los tiempos de carencia, normalmente va a cumplir. Pero Colombia es un país trópico donde tienen muchas más plagas y muchos pesticidas que utilizan aquí en Colombia no están aprobados en Europa. Y si no está aprobado en Europa, automáticamente van a poner un límite máximo permitido muy bajo, en muchos casos de 0.01 partes por millones. Además, en Europa tienes supermercados que tienen exigencias adicionales que son más estrictas que la legislación. Piden, por ejemplo, que no se puede encontrar más que 3 o 5 sustancias activas o no más que un tercer del LMR. Entonces, para el productor es muy importante tener mucho cuidado con cuáles plaguicidas va a aplicar, con qué dosis y cuántos días antes de cosechar. Ok, eso es muy importante para que la audiencia lo entienda y entendamos la relevancia de saber qué le aplicamos a nuestro cultivo. Latinoamérica tiene una posibilidad, Jeff, de crear un excedente de producción desde el sector agroalimentario para satisfacer la necesidad del mundo. Según los pronósticos, las perspectivas que estableció la FAO, para el 2034, los excedentes de producción de Latinoamérica podrían ser alrededor del 40% de la capacidad productiva. Quiere decir que tenemos una posibilidad realmente de ofertar 40% más de lo que Latinoamérica consume. Es una cifra importantísima teniendo en cuenta el número de millones de habitantes que tiene Latinoamérica. Ahora, el segmento en el cual nosotros podemos estar son el enfoque de inversión centrado básicamente en las agroexportaciones. Entonces, un ejercicio centrado en la producción y centrado en la agroexportación es uno de los temas que hoy obviamente tenemos una oportunidad bastante grande para poder organizar temas de estructura. Y ahí hay una posibilidad enorme para poder decir ese excedente de producción, dónde lo ubicamos y cómo. ¿Qué diferencia, de acuerdo a la experiencia de Primoris, existe entre el mercado americano y el mercado europeo? ¿Cuál es el principal factor diferencial entre esos dos mercados? Ok, buena pregunta. Lo que yo he escuchado de exportadores es que en Estados Unidos son sobre todo muy estrictos en temas fitosanitarios. La Unión Europea y Estados Unidos tienen ambas una legislación de límites máximos de residuos. Y en papel a veces la legislación de Estados Unidos es más estricto, pero en Europa los controles son mucho más frecuentes. Por ejemplo, para un exportador de aguacate o golupo, el control es casi el 100%. Okay. En Estados Unidos es más bien los últimos años que están aumentando los
controles, ¿sí? Pero yo diría en primer lugar que las exigencias son diferentes. Creo que Estados Unidos es más estricta en ciertos temas y Europa más estricta en otros temas. Y en Europa en general el consumidor gusta productos naturales. Tú me contaste que en Europa no les gustan los arándanos. Los arándanos de gruesos, alto tamaño. Aquí hay una anécdota que le queremos contar a la audiencia, que lo hablábamos con Jeff en otro momento, y es, tuve un visitante en un predio de arándanos que yo gestionaba, y en ese predio llegó un comprador alemán. Y entonces este comprador decía, hombre, interesante el arándano colombiano, pero cuando vio el tamaño de ciertas variedades que tenemos aquí que expresan un buen tamaño, entonces decía, este arándano no me gusta. Y yo le decía, ¿cuál es la razón? Sí, es un arándano hermoso, tiene buen bloom, tiene buen tamaño, mire el tamaño de la fruta. Y lo que él me decía es que eso parece como si fuera modificado, como si fuera o como si consumiera en exceso insumos agrícolas para poder sostener ese tamaño. Entonces, es un tema de concepto. Obviamente la genética viene evolucionando al punto en donde es oferta por sí sola, digamos, arándanos, en el caso de arándanos, de una especificación diferente. Pero lo cierto es que el europeo es mucho más segmentado a un producto que sea lo más orgánico, lo más limpio, lo más, digamos que gestionado eficientemente posible, y dentro de eso está dispuesto hasta sacrificar apariencia cosmética con tal de que tenga la garantía de que dentro de las trazas pues no hay productos que puedan convertirse en un riesgo para la salud de su población. Entonces sí hay una diferencia entre el comprador europeo y el comprador americano, pero no es una regla. Entonces hay alemanes que entonces les gusta de cierto tipo la fruta, pero en España les gusta de cierto otro tipo, y así podemos ir iterando sobre esos microsegmentos de mercado que se pueden encontrar dentro de la Unión Europea. Sí, creo que también en general el tema de sostenible es muy importante en Europa. Por ejemplo, existe una nueva regulación de deforestación, y no sé si tú, en tu experiencia, Estados Unidos tienen tanta importancia en certificaciones que están relacionadas con el tema social y medio ambiente, o cómo es tu experiencia en esto. Pues mira, gracias también por esa pregunta, y qué buena la conversación, porque finalmente el ejercicio es, ¿cuál es la expectativa que tiene el consumidor? Resulta que en Estados Unidos, si bien hoy ya no es un requisito, sino que es una necesidad integrativa de las certificaciones. Tú no puedes vender un arándano o un producto agrícola que no tenga Global GAF, que no tenga un proceso de inocuidad garantizado en el proceso de empaque. Para ellos eso es muy importante. Pero ya en este momento son adendums de Global GAF, por ejemplo, FISMA, Módulo GRAPS, que están más centrados en el tema social y ambiental. ¿Cómo están tus colaboradores al interno de? Eso le preocupa mucho al comprador americano. Entonces, si bien me es tan fuerte en el ejercicio de si talaste o no talaste un árbol, ¿sí? Aquí haciendo un ejemplo ácido, crítico, sí es muy importante de si tus trabajadores o colaboradores dentro del proyecto tengan las condiciones dignas de empleo, que se les pague la seguridad social, que se les permita el libre acceso a digamos que unión o asociación para poder defender sus derechos, a los derechos laborales, legales del país. Y en ese sentido, el comprador americano sí es muy enfocado. Estás cumpliendo las leyes laborales, estás cumpliendo las leyes sindicales para los cultivos que tienen esa estructura, estás cumpliendo las reglas frente a los conceptos generales de sostenibilidad ambiental, perfecto, te compro, ¿no? Pero no hay una restricción tan fuerte centrada exclusivamente en el componente ambiental. Hoy en Europa sí se ve mucho, por ejemplo, el tema de agricultura regenerativa está empezando a tomar una fuerza muy grande sobre cómo está generando el impacto y la huella ambiental para poder llevar esos productos a los mercados, porque el consumidor lo exige y porque la reglamentación de la Unión Europea así lo está determinando. Y hoy hay una gran polémica, especialmente para los productores de banano, que está el Pacto Verde Europeo, y dentro de ese Pacto Verde Europeo hay ciertas restricciones que podrían o no tener algunos productores que estén o no en zonas de dificultad frente al tema forestal especialmente. Entonces, sí hay diferencias en los mercados y básicamente eso es desde la perspectiva de la comercialización de la fruta, lo que te podría decir en respuesta a tu pregunta. Sí, eso es algo que
gusta de mi trabajo porque con los análisis de pesticidas, de hecho, apoyamos a proteger el medio ambiente de Colombia, para proteger la flora y la fauna, para evitar que haya un sobredosis de plaguicidas. Yo no estoy contra el uso de plaguicidas, pero creo que es importante que haya un uso responsable de plaguicidas. Definitivamente necesitamos hacer un uso razonable del uso de moléculas químicas o de síntesis químico, pero hoy, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo mucho en Colombia y las inversiones que estamos generando a través de AgroVenture Capital, estamos generando un poco el centro a la inversión consciente, sostenible, centrado en una agricultura biorracional. Entonces vamos a tener mucha interacción de moléculas centradas o de patógenos controlados a través de la extracción de extractos vegetales, Beauveria bassiana, Metarrhizum anisople, digamos que son entomopatógenos que puedan de cierta forma controlar los problemas típicos de un ambiente de cultivo. Entonces, en ese sentido, el enfoque de la agricultura de exportación colombiana debería tener un componente centrado en la biorracionalidad del uso de moléculas químicas, pero con un componente biológico cada vez más fuerte para poder cumplir con esos estándares que me gustaría tener tu opinión, Jeff, si estos estándares van a ser más estrictos de lo que ya son. ¿Qué crees que va a pasar en poco tiempo? Porque hay una polémica con la Pacto Verde Europeo, pero ¿tú crees que hacia futuro el nivel de exigencia de cumplimiento de límites máximos de residualidad va a ser más exigente aún de lo que es hoy? ¿Qué crees que va a pasar en el mercado? Sí, la tendencia que vemos en Europa es lo que está creciendo más, es insumos biológicos como bacterias, virus, y también lo que vimos como laboratorio es que el mercado siempre exige cuantificar a un nivel más bajo, porque un nuevo label que se ve en Europa, sobre todo en Francia, es cero residuos, y sí, donde ponen en la etiqueta del alimento que tiene cero residuos. Sí. Y para saber qué tan cerca están con ese límite, piden métodos donde se cuantifica a partir de 0.003 partes de millones. Ahora quisiera una pregunta centrada en entender cómo funciona un laboratorio como Primoris. ¿Qué hay por dentro de un laboratorio de eso? Normalmente en la agricultura siempre hablamos de enviamos las muestras. Entonces queremos enviar las muestras para determinadas caracterizaciones, sea límites máximos de residualidad, sea temas nutrimentales, sea temas de identificación de plagas y enfermedades. Digamos que hay un gran segmento de oferta de servicios centrado en laboratorios especializados que le den información al agricultor de valor para poder mejorar su proceso. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona un laboratorio por dentro, Jeff? Ok, buena pregunta, Miller. Y de hecho el análisis ya empieza en el campo con el muestreo, porque un laboratorio puede tener los mejores equipos, pero si la muestra tomada no es representativa, no va a tener un buen resultado para el lote. Entonces es importante que el productor o el exportador toma de diferentes puntos en el campo una muestra, suficiente cantidad, representativa. Le manda en una bolsa de plástico, después de una caja al laboratorio, y lo que se va a hacer primero es registrar la muestra en el sistema, pesarlo, revisar que llegó en el buen estado. Después se va a licuar o moler toda la fruta hasta que se obtiene un puré en un frasco, ¿sí? Okay. De este frasco una muestra va a análisis, otra es contramuestra que guardamos. Después con solventes se va a hacer una extracción, se va a extraer las moléculas y después se va a inyectar el extracto en los equipos. Y los equipos que se utilizan son cromatografía de líquida y cromatografía de gases con espectrometría de masas en tándem. Y en estos equipos se va a separar las moléculas y romper la estructura de las moléculas y pesar las moléculas, y con esta tecnología se puede determinar con alta precisión cuáles moléculas son presentes. No todos existen miles de tipos de plaguicidas, no se puede analizar todo, pero en general un multimétodo tiene alrededor 600 plaguicidas y otras moléculas requieren métodos por apartes como glifosato, fosfato de aluminio, cloratos. Y eso se analiza en métodos por aparte. Okay. Y el laboratorio puede reportar en 8 horas, pero estándar es en 3 a 5 días hábiles.
el cliente recibe un reporte de análisis con los resultados. Sí. Ok, es muy interesante ese ejercicio. Yo he tenido la oportunidad de conocer el laboratorio de Primoris en Colombia y definitivamente el ejercicio de inversión que hay detrás de un laboratorio también es importante mencionarlo. Y aquí simplemente por un tema de curiosidad. ¿Cuánto cuesta una máquina para poder hacer un proceso de identificación? Para que la gente dimensione el nivel de inversión que hay detrás de un laboratorio. Ah, sí. Bueno, un equipo de cromatografía líquida con masas puede valer alrededor $400,000, ¿sí? Sí. Y entonces necesitas mínimo 3. También los estándares son los plaguicidas en forma puro, son muy costosos y que se necesita para hacer pruebas de calidad. Sí. Ok. Entonces ya escucharon, comunidad, estamos hablando de inversiones millonarias. En el caso de pesos colombianos, obviamente la cifra es escandalosa, pero en el caso de dólares, 1.5, 2 millones de dólares para que un laboratorio pueda ofertar un producto de alta calidad. Y en ese sentido yo he sido usuario de Primoris de manera constante en los últimos alrededor de 3 años y medio, 4 años que nos conocemos con Jeff. Y en ese ejercicio hay un tema que siempre me llamaba la atención y lo discutimos hace varios años tú y yo, y era el nivel de respuesta. Entonces, normalmente los agricultores tenemos un tema de queremos saber hoy qué está pasando en nuestro cultivo para poder tomar las decisiones, porque puede ser que venga un comprador de un país que no teníamos en el radar. Entonces viene alguien de Vietnam y nos dice voy a comprarles una fruta determinada, sea cual sea esta. ¿Cuáles son los niveles de respuesta que tiene un laboratorio como Primoris a unas evaluaciones para un mercado determinado? ¿Cuánto es el tiempo que tarda en dar una respuesta a un productor? Ok, sí. ¿Quiere decir el proceso de análisis? ¿Cuánto dura? Ok, bueno, en teoría el más rápido que hacen en Primoris Bélgica es 5 horas. El más rápido que tenemos en Colombia es un análisis de 8 horas, pero la mayoría de las muestras reportamos entre 3 a 5 días hábiles. Ok, eso me parece que es importante porque hemos avanzado mucho. Anteriormente esto no era posible encontrar en Colombia laboratorios que en la misma semana de entrega de la muestra tuvieran un resultado. Obviamente, como tú lo mencionabas al inicio de esta entrevista, necesitamos partir desde el campo con una muy buena selección de la muestra, que no hayan contaminaciones. Ahí me gustaría que profundicemos un poco y de pronto me voy a devolver en la entrevista, es cuál es la recomendación que tú le darías a un productor a la hora de generar, partamos desde la muestra, empaquetado, rotulado. ¿Qué debe tener una muestra para que llegue a Primoris y no hayan novedades y rechazos? Ok, bueno, también con el muestreo, cuando se toman las muestras del campo, no pueden usar guantes de látex, porque eso puede causar falsos positivos para ditiocarbamatos. Okay. Si utilizan guantes, recomiendo usar guantes de nitrilo, ¿sí? También la muestra a veces lo mandan en un caja de cartón, pero no es ideal, porque en el viaje las frutas pueden frotar contra el cartón y puede haber una pérdida de sustancias. Además, el cartón puede contaminar las frutas con ortofenilfenol, que es un plaguicida, pero también es una sustancia que está presente en cartón o papel periódico. Okay. Y finalmente, diariamente llegan muchas muestras sin documentos, y eso puede retrasar el proceso. Entonces es importante que siempre la bolsa va rotulado y que viene con un documento de Primoris donde piden qué es el nombre de la finca, cuáles análisis quieren hacer y el tipo de muestra, etc. Sí. De acuerdo, yo creo que ahí hay un tema importante para la comunidad y las personas que nos dedicamos a producir frutas, verduras y diferentes productos agrícolas en el campo. La estructura, la trazabilidad es demasiado importante. Los riesgos a los que estamos expuestos de enviar un producto sin la suficiente, digamos que trazabilidad desde el punto de vista de moléculas químicas. Hoy los mercados vienen muy dinámicos. Hoy la oferta de productos del mercado colombiano está abriéndose al mundo. Me gustaría, Jeff, finalmente en esta entrevista que ha sido muy interesante, es que nos cuentes cómo estás viendo tú el mercado agroexportador colombiano. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo Primoris ha venido creciendo? ¿Qué tipo de cultivos son los nuevos que están entrando en ese proceso de oferta de análisis de laboratorio?
¿Y qué crees que va a pasar con la industria colombiana? Son muchas preguntas en una, pero me gustaría tu síntesis sobre esto que te acabo de preguntar. Ok. A mí me gusta que la seguridad alimentaria ha crecido mucho en Colombia. Cuando yo empecé en 2016, muy pocas empresas estaban haciendo análisis, solo lo que exportan, pero no es una situación buena que la fruta que se exporta está limpio y lo que no cumple se vende al mercado colombiano. Y hoy en día muchas empresas procesadoras, también supermercados, ya están exigiendo los análisis. Todo lo que se compra en la tienda de la esquina no está analizado aún, pero creo que vamos a llegar a un punto que también los abastos empiezan a analizar, también que los supermercados hacen sus propios análisis, porque un productor no va a hacer análisis a no ser que su cliente lo exige. Entonces es importante que las exigencias vienen del fin de la cadena, los procesadores, los supermercados. Y bueno, creo que la seguridad alimentaria está creciendo y también el sector agrícola. Veo que algunos sectores han crecido exponencial. Exportación agrícola va a crecer mucho. Hemos visto durante la pandemia que el sector de alimentos es uno de los sectores más estables. Y sí, yo lo veo muy positivo para Colombia. Sí. De acuerdo, creo que hay una gran posibilidad para el país desarrollar su industria, establecer, digamos, crecimientos constantes y sostenidos del tema de exportación. Pero aquí hay una cosa que tú acabas de contar que yo debo decirle a la audiencia, lo he vivido, y es que, por ejemplo, en Colombia hay un crecimiento importante del hard discount, ¿cierto? Entonces, hoy vemos cómo D1, ARA y muchas tiendas de descuento fuerte están creciendo en el país, pero cuando la gente asocia el hard discount, asume muchas veces que este tipo de formatos no está velando por la protección del consumidor. Y yo les puedo decir hoy a la audiencia que por experiencia personal, los niveles de auditoría que están estableciendo esas cadenas de descuento fuerte en Colombia son más fuertes que Walmart en Estados Unidos. O sea, yo ya he tenido visitas a los predios a los cuales he podido tener la posibilidad de gestionar de auditoría del D1 para hablar de una marca particular. Y he tenido una auditoría que los niveles de exigencia documental, trazas, certificaciones es tan fuerte como el cultivo en exportación. Entonces, efectivamente, lo que tú estás mencionando, Jeff, hacia allá va el mercado, una exigencia también local para proteger la salud y la integridad del consumidor y para poder, obviamente, porque al final los retailers tienen una responsabilidad de qué están vendiendo y pueden tener unos temas de impacto, de si venden algo contaminado, pues van a tener una solidaridad frente a la persona que se le presente algún tipo de tema. Entonces, en ese sentido, el mercado nacional es un mercado que está migrando a la excelencia y a la exigencia, y yo creo que en ese sentido el desarrollo de laboratorios como Primoris para que den la garantía de que lo que nos consumimos, también los colombianos a nivel local, cumple con las normas y los estándares internacionales de comercio de frutas. Entonces, yo lo que te auguro, Jeff, es un aumento considerable de pedidos, un aumento considerable de nuevos cultivos y definitivamente el acompañamiento de un laboratorio especializado como Primoris que nos permite al final al consumidor saber qué estamos consumiendo y al productor saber cómo estamos produciendo. Jeff, una última reflexión para la audiencia. No, muchas gracias por la entrevista. En Primoris buscamos un match con clientes que valoran mucho la calidad y servicio y también por solicitud podemos dar capacitaciones técnicas sobre la legislación europea o Estados Unidos y no tiene ningún costo. Eso es parte del servicio de Primoris. Ok, perfecto. Bueno, Jeff, muchas gracias a la comunidad Agroventure Podcast. Este fue un episodio más de Agroventure. Esperamos seguir contribuyendo en ese desarrollo agrícola regional, trayendo vocería experta que nos permita acercar el conocimiento cada vez más cerca a la ruralidad latinoamericana. Así que muchas gracias y pendientes a un nuevo episodio. Por favor, suscríbanse. Si queremos hacer que la comunidad rural crezca, tenemos que hacer crecer esta comunidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta un próximo episodio. Gracias, Jeff.